tenemos todas las ecuaciones de nodo en donde las incógnitas generalmente van a ser los voltajes. Tenemos entonces un sistema con 5 ecuaciones en donde tenemos básicamente 5 incógnitas que serían los voltajes V1, V2, V3, V4 y V5. Generalmente en la mayoría de los circuitos vamos a conocer el voltaje V o vamos a asumir un voltaje V. Podemos definirlo como V simplemente o decir que aplicamos por ejemplo un voltio para hacer el cálculo de las corrientes o de la resistencia del circuito. Y el paso siguiente en el método sería la resolución del sistema de ecuaciones, para lo cual podemos usar diferentes métodos. Antes de proceder a eso con un ejemplo numérico, vamos a observar rápidamente las ecuaciones de cada nodo. Veamos primero. En el caso de la fuente que está conectada de 0 voltios al nodo 1, aquí directamente vamos a tener que el voltaje en ese nodo es el voltaje de la fuente. En los demás nodos, en donde no tenemos conectada ninguna fuente, observemos lo siguiente. En el nodo 2, en la ecuación, el voltaje de ese nodo, en el nodo 2, va a aparecer en la ecuación como positivo, es decir, tenemos más V2 en la ecuación del nodo 2. Para la ecuación del nodo correspondiente, el voltaje, en este caso V2, es positivo, más V2. Veamos si ocurre lo mismo en la ecuación 3. Es correcto, más V3 para la ecuación del nodo 3. En el nodo 4, más V4 en la ecuación del nodo 4. En el nodo 5, más V5 en la ecuación del nodo 5. Más. El voltaje del nodo V2 en este caso aparece multiplicado por la suma de los inversos de las resistencias conectadas en dicho nodo. En el nodo 2 están conectados R1, R2 y R4. Veamos en el nodo 3. Aparece en la ecuación multiplicado V3 por 1 entre R4 más 1 entre R5. Siendo consistentes las ecuaciones, quiere decir que R4 y R5 son dos resistencias conectadas en el nodo 3. Aquí tenemos en el nodo 3 V3 y aquí están conectadas las resistencias R4 y R5 y no hay otras resistencias conectadas. En el nodo 4 debería ocurrir lo mismo. Tenemos más V4 en la ecuación multiplicado por 1 entre R2 más 1 entre R3. V4 tiene conectadas las resistencias R2 y R3. En el nodo 5 debería suceder lo mismo. La ecuación del nodo 5 tenemos más V5 multiplicado por la suma de los inversos de las resistencias conectadas en dicho nodo, es decir, 1 entre R5 más 1 entre R6. Si vemos el circuito, justamente R5 y R6 son las únicas dos resistencias conectadas en dicho nodo. Volvemos a la ecuación del nodo 2. Si observamos la ecuación del nodo 2, vemos que en este caso se restan los voltajes de los nodos que están conectados a través de resistencias al nodo 2. Tenemos menos V1 entre R1, menos V1 dividido entre la resistencia conectada del nodo 1 al nodo 2, menos V1 entre R1, menos V3 entre R4, es decir, menos V3 dividido entre la resistencia que está conectada del nodo 3 al nodo 2, menos V4 entre R2, es decir, de nuevo el voltaje del nodo 4 dividido entre la resistencia que está conectada entre dicho nodo y el nodo 2. Hay tres resistencias conectadas al nodo 2, una desde el nodo 1, otra desde el nodo 3 y otra desde el nodo 4.
que son del nodo 1 al nodo 2, R1, del nodo 3 al nodo 2, R4, del nodo 4 al nodo 2, R2. ¿Sí? Y la ecuación entonces sería menos V1 entre R1, menos V3 entre R4, menos V4 entre R2, y luego más V2, el voltaje del nodo para el cual estamos escribiendo la ecuación, por la suma de los inversos de estas resistencias. Veamos qué sucede en la ecuación del nodo 3. Dijimos, tenemos más V3 en la ecuación por la suma de los inversos de las resistencias conectadas en dicho nodo. Luego, menos V2 entre R4. Quiere decir que R4 está conectada del nodo 2 al nodo 3. Menos V5 entre R5, lo cual nos dice que R5 está conectada del nodo 5 al nodo 3. Vamos a ver el nodo 3. Tenemos menos V2 entre R4. Menos V5 entre R5. En la ecuación, menos V5 entre R5. Y repetimos, ¿verdad? Más V3 por 1 entre R4 más 1 entre R5. Las dos ecuaciones son consistentes. Veamos en el nodo 4 qué sucede. Dijimos, teníamos en el nodo 4 el voltaje del nodo V4 por la suma de los inversos de las resistencias conectadas a dicho nodo. Luego, menos V2 entre R2. V2 entre la resistencia que está conectada del nodo 2 al nodo 4. Menos V2 entre R2. Igual a 0. No tenemos menos algún otro voltaje entre R3, lo cual nos indica que esta resistencia es la que está conectada entre V4 del nodo 4 a 0 voltios. Efectivamente sí es. No tenemos un menos V0 entre R3, puesto que este voltaje sería 0 voltios. En la ecuación del nodo 5 tenemos V5 por 1 entre R5 más 1 entre R6, las dos resistencias conectadas en el nodo 5. Menos V3 entre R5 igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una resistencia R5 conectada del nodo 3 al nodo 5. Menos V3 entre R5 igual a 0. Es decir, menos V3 entre R5 más V5 por 1 entre R5 más 1 entre R6 igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que R6 está conectada entonces del nodo 5 a 0 voltios. Habiendo observado esto en las ecuaciones, podemos posteriormente escribir rápidamente las ecuaciones de cualquier circuito, sabiendo que siempre van a tener esta misma forma. Por supuesto, esto requiere de mucha práctica, y lo mejor es cuando resolvemos los primeros circuitos, al menos unos 10 a 20 circuitos, esa es mi recomendación, apliquemos todos los pasos del procedimiento que hemos visto hasta ahora. Aquí lo tengo resumido. ¿Sí? Podemos repasar cada uno de los pasos del procedimiento. ¿Sí? Primero, identificación de los nodos. Esto es muy importante. 2. Elegir un nodo de referencia. 3. Identificar las ramas. Esto es, básicamente, redibujamos el circuito en forma de árbol. De esa manera vamos a poder observar más fácilmente cada una de las ramas del circuito. 4. Vamos a aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos, para lo cual colocamos nuestros amperímetros midiendo las corrientes que salen del nodo. 6. Escribimos las ecuaciones de cada uno de los nodos y de todos los nodos. Y 7. Simplificamos las ecuaciones. Y 8. Vamos a proceder a resolver el sistema de ecuaciones, para lo cual podemos usar cualquier método que nosotros dominemos.